En lo profundo de la cordillera del Cóndor, donde las montañas se levantan como gigantes cansados de cargar siglos sobre sus espaldas, existía una mina pequeña y casi olvidada, llamada la Hilera Vieja. Allí trabajaba un grupo de mineros, curtidos por el tiempo, hombres de manos ásperas y rostros marcados por el polvo del oro y la esperanza. Durante años habían excavado sin descanso, soñando con una veta grande, algo que cambiara sus vidas. Pero la montaña parecía muda, y había estado escondiendo sus tesoros. Llegaron nuevos mineros en busca de fortuna, pero se iban muy pronto, ya que nadie encontraba una buena cantidad de oro, como si la montaña desconfiara de la humanidad. Aquella mañana, sin embargo, todo cambió. Mientras rompían una pared de roca muy dura, la luz de sus linternas se reflejó en algo que brilló con una gran intensidad, una intensidad que ninguno había visto jamás. Esperen, gritó Ramón el capataz. Un hombre ancho, fuerte y con la voz como trueno. Detengan los golpes. Cuando limpiaron el polvo, sus ojos se abrieron como los de un niño frente a un milagro. Era una veta gigantesca de oro puro, tan gruesa y extensa, como si la montaña hubiera guardado allí el corazón mismo del sol. Brillaba suave pero a la vez se veía muy cálido y vivo. Los hombres se quedaron mudos de la impresión, y luego todos gritaron de felicidad, riendo y llorando como nunca lo habían hecho, se abrazaron entre todos. La fortuna por fin había llegado. Luego de tan grande acontecimiento todos volvieron al pueblo. Esa noche todos se la pasaron cargando sacos, grandes sacos repletos de pepitas y fragmentos relucientes de oro. La noticia corrió como viento entre casas y calles. Y como era de esperarse, llegó el licor. Música, botellas elevadas, risas de triunfo. Bebían como quien cree que ya ha conquistado la vida. Celebraron con gran alevosía, y entre ellos, casi invisible, estaba Liria. Ella trabajaba en la fonda sirviendo vasos y limpiando mesas. Una joven delgada y muy humilde, de cabello negro como agua de río nocturno, y de ojos que parecían observarlo todo en silencio. Nadie conocía sobre su verdadero origen, salvo ella. Había llegado algunos meses atrás, todos decían que trabajaba con dedicación y pocas palabras. Siempre fue muy discreta, siempre quieta, pero siempre mirando. Nadie sospechaba nada de ella. La gente siempre decía, qué mal podía esconder la sencillez. Aquella noche, mientras los mineros celebraban, Liria escuchaba cada palabra que ellos decían. Sin que lo notaran, veía cómo pesaban cada saco de oro, y cómo quedaba convertido en montañas sobre la mesa. Los hombres le ofrecieron cerveza, y la invitaron a festejar. Ella sonrió apenas, era muy tímida pero al final aceptó. Pero lo que nadie sabía, era que Liria cargaba consigo algo que había heredado de su abuela. El polvo de flor del sueño, extraído de una planta que solo crecía en peñascos altos y secos, donde los cóndores anidaban. No era veneno, no hacía daño, pero podía dormir a un toro entero durante horas. Preparó todo el componente, sin que nadie viera nada. Llevó el brebaje donde estaban reunidos todos, y lo mezcló con delicadeza en las últimas rondas de trago, moviendo la jarra con calma, como quien simplemente sirve una copa más. Por la fortuna, compañeros, gritó uno levantando el vaso. Y todos bebieron. De pronto las risas se desmoronaron. Las voces se hicieron espesas, los cuerpos pesados. Algunos intentaron cantar, otros siguieron riendo entre lágrimas, hasta que el sueño los venció. Cuando el último cayó, Liria respiró hondo. Luego actuó, corrió deprisa con dirección al establo, tomó 2 mulas y 2 sacos, sin perder ni un segundo regresó al lugar de la fiesta. Llenó las mulas con los sacos de oro, moviéndose muy rápido y de manera silenciosa. Antes de irse, se detuvo frente a Ramón, dormido con una sonrisa de victoria en el rostro. Lo observó largo rato. No es el oro lo que te quito, susurró. Es la ilusión de que este mundo recompensa al que trabaja más. Perdóname. Y se marchó. Los mineros despertaron cuando el sol ya estaba alto, con un fuerte dolor de cabeza, y con la boca seca. Pero lo peor estaba por venir, cuando todos miraron las mesas. No había oro, ni un gramo. La rabia fue inmediata. El ambiente tranquilo se llenó de gritos y de maldiciones. Los que anoche bebían y bailaban, ahora lanzaban sus puños contra las paredes. Cerraron el pueblo, buscaron a los responsables, pero todos sus habitantes se encontraban dentro. Buscaron casa por casa sin encontrar nada, hasta que alguien notó la ausencia de Liria. La muchacha, la que estuvo sirviendo, exclamó uno de ellos. Todos la recordaron entonces. Salieron en estampida, recorriendo el pueblo, interrogando a todos. Nadie sabía nada, ya que nadie había prestado atención nunca a Liria. Semanas después, llegó un rumor desde otra región. Una joven había pagado la construcción de un gran puente, que fue construido sobre un río muy peligroso, donde muchos habían muerto intentando cruzar. El puente permitiría a pueblos aislados transportar alimentos, al igual que medicinas. Incluso todos los niños del pueblo podían llegar a la escuela. El puente llevaba una placa. Solo 4 palabras. Para quien trabaja sin recompensa. Y una inicial pequeña, casi invisible. L.
Cuando los mineros escucharon aquello, el silencio fue pesado. Algunos lloraron. Ramón apretó su mandíbula. Y con voz baja proclamaba, no debimos ser tan confiados. El puente construido por Liria se convirtió en leyenda. La gente hablaba siempre de él, como quien recuerda un gran milagro. Fue algo muy inesperado, pero sobre todo necesario. Gracias a ese puente, los enfermos pudieron ser atendidos dignamente. Pero mientras el pueblo prosperaba, la mina quedó sumida en silencio. Los mineros, avergonzados por haber celebrado la riqueza antes de asegurarla, continuaron trabajando, aunque con menos entusiasmo. El oro había sido una promesa rota. Una lección amarga. Ramón el capataz cambió profundamente. Antes era impulsivo y muy orgulloso. Ahora se volvió pensativo y callado. Incluso llegó a ser cálido con su gente. Cada vez que volvía de su trabajo, miraba hacia el horizonte, imaginando a Liria cruzando por medio de las montañas, con la misma decisión con la que la vida golpea a los hombres. Un día normal como cualquiera, seguían excavando en medio de la mina. Uno de los mineros de nombre Esteban, un joven alto y obstinado, encontró algo muy extraño. Una caja de madera muy antigua, cubierta por una especie de roca fosilizada, como si hubiese estado oculta allí durante siglos. La abrieron con cuidado. Dentro de ella había mapas antiguos y amarillentos. Mostraban algunos caminos y rutas ocultas, señales en clave, y un símbolo. El mismo símbolo que estaba grabado en la placa del puente. L. No puede ser, murmuró Ramón. Esto es imposible. Pero no lo era. Liria no había encontrado la veta por casualidad. Ella la había estado buscando toda su vida. Los mineros comprendieron que la joven, no solo los había dejado sin oro, sino que también había sido la única que realmente sabía el valor del lugar. Semanas después, alguien llegó al pueblo cabalgando desde el puente. Era una niña de unos 12 años. Delgada y de ojos intensos, con una manta tejida al hombro. Vengo buscando a los hombres de la mina, dijo sin temor. Todos se acercaron intrigados. La niña sacó un pequeño bolso de cuero. Dentro del bolso había una pepita de oro, pero no cualquiera. Casi del tamaño de una mano. Esto es de parte de Liria, y dijo lo siguiente. Liria dice que el oro que tomaron no era suyo. Ni de ustedes ni de nadie. Era de la montaña, y la montaña siempre pide algo a cambio. Los mineros se miraron entre sí, confundidos. Dice también, continuó la niña, que pronto vendrá alguien a reclamar lo que no fue devuelto. Y se fue, así, sin más. No pasó una semana. Una noche sin luna, un hombre alto vestido con poncho oscuro y sombrero, apareció en la entrada de la mina. No hablaba, no sonreía, solo observaba. Ramón se acercó con cautela. ¿Quién es usted? El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran tan negros que parecían pozos sin fondo. Soy el guardián de lo que ustedes desenterraron. Respondió, y vengo por aquello que le fue arrebatado a la montaña. Todos retrocedieron. La voz del hombre era antigua y muy profunda. Como si no fuera una sola voz, parecía haber más voces, como miles de ecos desde la piedra. Pero Liria tomó el oro, dijo Esteban. Liria no tomó nada, respondió el desconocido. Silencio. Ustedes, en cambio, celebraron antes de agradecer. Y la montaña siempre recuerda. Los mineros sintieron un fuerte peso en el pecho, el mismo peso de la culpa. Los hombres se miraron entre sí, temblando bajo la mirada del extraño. La antorcha temblaba en la mano de Esteban, proyectando sombras que parecían moverse solas sobre las paredes húmedas del túnel. ¿Quién eres tú?, preguntó don Mateo, con voz quebrada. El hombre dio un paso al frente. Su rostro estaba cubierto por una capucha ennegrecida por el hollín, pero en su cuello colgaba un trozo de piedra dorada. Igual al oro que ellos habían encontrado aquella noche. Yo soy quien custodia lo que la tierra entrega, dijo lentamente, y ustedes rompieron el pacto. Eloy tragó saliva. ¿Qué pacto? El pacto de respeto, respondió el hombre. El oro no era suyo. Era un regalo para quien supiera entender su valor. Su mirada se clavó en la oscuridad como si viera a través de los años. Liria escuchó el murmullo de la montaña. Ustedes, en cambio, solo oyeron el tintinear de las monedas. De pronto el suelo vibró. Un rugido profundo recorrió la mina como un latido antiguo. Polvo cayó de los techos, y los hombres se aferraron a las paredes, presas del miedo. ¿Pero qué está pasando?, gritó Benicio. La montaña despierta, dijo el desconocido. La montaña quiere que recuerden. De pronto las antorchas se apagaron al mismo tiempo, cayendo en una oscuridad total. En medio de la negrura, los mineros comenzaron a escuchar voces. Voces que no eran humanas. Y un murmullo que salía de la piedra, como si naciera dentro de ellos mismos. Cada minero oyó su propio nombre, pronunciado por alguien que no podían ver. Don Mateo cayó de rodillas. Perdónanos, clamó, no sabíamos. El eco de su súplica se mezcló con el crujido de la tierra. Cuando las luces volvieron, el hombre de la capucha ya no estaba.
En su lugar, sobre el suelo, quedaba una pequeña piedra dorada del tamaño de una lágrima. Esteban la tomó con manos temblorosas. Era cálida, como si tuviera vida. ¿Qué hacemos con esto?, susurró. Don Mateo levantó la vista. Busquemos a Liria. Ella sabrá qué hacer con esto. Semanas después, los mineros emprendieron un viaje hacia el sur. Siguieron caminos de polvo, cruzaron ríos y aldeas a toda prisa, preguntando por una mujer con ojos de luna y colgante de oro. Algunos los miraban con desconfianza, otros con compasión. Hasta que un anciano les habló de una mujer que había levantado una escuela junto al desierto. Le dicen la Dama Dorada. Ella cura enfermos y enseña a los niños a leer. Pero no quiere visitas del pasado. Aún así, fueron. Cuando llegaron, el sol caía, y una brisa dorada soplaba entre los muros de adobe. Liria los esperaba en silencio. Ya no vestía harapos, sino una túnica sencilla, pero su mirada seguía siendo la misma. Profunda e impenetrable. Por fin vinieron, dijo sin sorpresa. Don Mateo bajó la cabeza. La montaña habló, y nos mostró lo que hicimos. Don Mateo le tendió la piedra dorada. Esto te pertenece. Liria la miró un largo momento antes de responder. No, pertenece a todos los que aprendieron. Entonces la apretó entre sus manos, y un destello llenó el aire. La piedra se deshizo en polvo dorado, que cayó sobre ellos como una lluvia ligera. Al tocar el suelo, donde había tierra seca, brotaron flores. El oro no se guarda, dijo ella. Se comparte o se pudre. Los hombres lloraron, no de tristeza, sino de alivio. La montaña al fin había sido escuchada. Aquella noche, mientras partían, don Mateo volvió la vista atrás y vio a Liria mirando el horizonte. La luz del atardecer la envolvía como una llama. Y por un instante, juró ver detrás de ella, la silueta del hombre encapuchado. O quizás era el reflejo del sol, sobre el polvo dorado. Habían pasado 3 años, desde aquel día en que la piedra dorada se deshizo entre los dedos de Liria. Los mineros, transformados por la experiencia, volvieron a sus hogares con el corazón más liviano, jurando nunca más excavar sin pedir permiso a la tierra. Pero la paz no duró. Una noche, Esteban soñó con el mismo túnel, el mismo donde habían encontrado la gran veta de oro. En su sueño, las paredes respiraban. Desde el fondo se escuchaba un gemido antiguo, como un lamento que pedía ayuda. Al despertar, su cuerpo temblaba y su camisa estaba húmeda, como si hubiera estado bajo la lluvia. Y en su mano, había polvo dorado. Alarmado, viajó hasta el pueblo donde vivía don Mateo, quien ya era un anciano. Lo encontró sentado frente al fuego tallando figuras de madera. La montaña me habló otra vez, dijo Esteban sin saludar. Lo sé, respondió don Mateo sin mirarlo. Yo también la oí anoche. El viejo levantó la mirada. Sus ojos, antes nublados por la edad, brillaban con un reflejo dorado. Algo está llamándonos, algo despertó. Sin perder tiempo, convocaron a los otros sobrevivientes, Rufino y Benicio. Eloy no estaba. Se había marchado tiempo atrás. Obsesionado con volver a encontrar oro, sin maldiciones, y nunca regresó. Los 4 emprendieron el viaje hacia la vieja mina, ahora abandonada y cubierta de maleza. El aire olía distinto, a humedad y hierro viejo. Al acercarse, sintieron el suelo latir bajo sus pies como si la montaña respirara. Y allí, frente a la entrada sellada por piedras, los esperaba una figura encapuchada. El mismo hombre del pasado. Su voz volvió a resonar grave y profunda, como si hablara desde las entrañas del mundo. ¿Por qué tardaron en venir? Los mineros respondieron. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Benicio con voz baja. Nada. Es la montaña la que los necesita. ¿Por qué? Porque su equilibrio fue roto. El oro que ustedes extrajeron no era solo metal, era su corazón. Y Liria, sin saberlo, liberó una fuerza que debía dormir para siempre. Los hombres se miraron confundidos. ¿Una fuerza? ¿Qué clase de fuerza?, preguntó Esteban. El guardián levantó una mano y el suelo tembló. La tierra se abrió levemente, dejando escapar un resplandor dorado, que pulsaba como fuego líquido. El oro no es riqueza. Es memoria, dijo el hombre. Cada veta de oro guarda los recuerdos de los que han vivido, amado y muerto sobre esta tierra. ¿Memoria?, repitió don Mateo. Sí, y ustedes despertaron las más antiguas. El guardián se descubrió el rostro. Y entonces todos retrocedieron. No era un hombre. Su piel parecía hecha de piedra y luz, como si dentro de su cuerpo fluyeran ríos de oro fundido. Sus ojos eran grietas luminosas, y su voz tenía el eco de miles de almas. Soy Ayar, el primero que escuchó hablar a la montaña, dijo. Hace siglos, fui un minero como ustedes. Busqué oro sin fe, y lo encontré. Pero lo que hallé me devoró. ¿Te devoró?, susurró Rufino. Sí, me convertí en su guardián. Condenado a custodiarla hasta que alguien digno entendiera su mensaje. Y esa persona fue Liria. El nombre resonó en el túnel vacío. ¿Dónde está ella?, preguntó don Mateo.
Ayar bajó la mirada. Ella también escuchó el llamado. Está aquí. El suelo volvió a abrirse, mostrando un corredor subterráneo iluminado por una luz dorada. Sin dudar, los mineros siguieron al guardián. A medida que descendían, las paredes cambiaban. Ya no eran rocas, sino cristal pulido, donde se veían algunas sombras, como si en la piedra quedaran atrapados recuerdos de personas, animales y lugares perdidos en el tiempo. Llegaron a una gran cámara. En el centro, sobre una losa de piedra, se encontraba Liria, dormida y rodeada de polvo dorado y flores marchitas. Esteban cayó de rodillas. No puede ser. Está viva, dijo Ayar, pero su espíritu sostiene el equilibrio de la montaña. Cada vez que alguien toma más de lo que necesita, su fuerza se consume. Si el saqueo continúa de la misma manera, ella morirá, y con ella la montaña. Benicio lloró. Podemos salvarla. El guardián asintió. Solo si devuelven lo que tomaron. No el oro, sino la fe que perdieron. Los hombres se arrodillaron frente al cuerpo de Liria. El guardián les pidió cerrar los ojos y recordar el momento exacto en que la codicia los dominó. Cada recuerdo se volvió muy claro. Una chispa dorada salía de sus pechos y flotaba en el aire, como si sus pecados tuvieran forma. Las luces se unieron y descendieron sobre Liria. Su respiración se hizo más profunda. Las flores volvieron a abrirse. Y una voz suave, más antigua que el viento, habló desde el centro de la sala. El oro vive donde hay gratitud. Era Liria, despertando. Su piel brillaba, y sus ojos tenían el mismo tono dorado del guardián. Se incorporó lentamente y miró a Ayar. Tu tiempo terminó. La tierra me ha elegido. El guardián inclinó la cabeza aceptando su destino. Su cuerpo comenzó a disolverse en miles de partículas doradas que se mezclaron con la luz de la cámara. Protege lo que ellos olvidaron, fue lo último que dijo. La montaña dejó de temblar. El resplandor se apagó y el silencio regresó. Liria caminó hacia los mineros y les tomó las manos. Vuelvan a sus hogares. Enseñen a escuchar antes de cavar. A agradecer antes de tomar el oro. Desde ahora no dormirá en la tierra, sino en sus corazones. Y con un gesto suave los cubrió con polvo dorado. El aire se volvió muy cálido, y una sensación de paz los envolvió. Cuando abrieron los ojos, ya no estaban bajo tierra, sino sobre la cima de la montaña. Bajo un amanecer dorado, Don Mateo miró al horizonte. Fue un sueño. No, respondió Esteban. Fue una advertencia. Desde ese día la mina fue sellada para siempre. Años después el pueblo floreció. La escuela de Liria creció. Y los antiguos mineros enseñaban a los niños, que el oro no es riqueza, sino memoria. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba entre las rocas, aún podía escucharse una voz suave que decía: la montaña recuerda, pero también perdona. Esta historia deja una enseñanza luminosa. Quien cava buscando riqueza, encuentra vacío. Quien cava buscando sentido, encuentra vida. El oro es como los sueños, puede cegar o iluminar, según el corazón que lo toque. La montaña con su voz profunda, representa la naturaleza que da sin pedir, pero recuerda a quien no agradece. Cada mina abierta sin respeto, cada árbol talado sin conciencia, cada río ensuciado por avaricia, despierta la misma advertencia que escucharon los mineros. La tierra también siente, también llora, también castiga. Sin embargo, la moraleja más grande, es que la redención siempre es posible. No importa cuán hondo hayamos caído ni cuánto hayamos perdido. Mientras exista voluntad de aprender, humildad para pedir perdón y amor para reparar, siempre habrá una segunda oportunidad. Liria y los mineros nos enseñan que la verdadera evolución humana, no está en dominar la tierra, sino en convivir con ella, agradeciendo sus frutos y devolviendo un poco de lo que tomamos. Porque al final, la montaña no guarda rencor, solo espera ser escuchada. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.